La invasión de Aníbal Barca en la península italiana ya había costado muchas vidas, pero los romanos no aceptaron la rendición y continuaron reclutando nuevos soldados para defender a Roma. Aníbal se vio obligado a seguir una ruta a través del este de Italia para evitar un terreno más escarpado y mantenerse fuera del alcance de legiones romanas. Después de meses de estancamiento, la fatídica batalla de Cañas se libró el 2 de agosto del 216 a.C., una batalla tan brutal y desastrosa que a veces se llama la Batalla de la Aniquilación. Con el objetivo de defender su ciudad y derrotar a los invasores de una vez por todas, Roma reunió el mayor ejército romano jamás visto, con más de 86.000 hombres contra los 56.000 de Aníbal. A pesar de ser superado en número, Aníbal trazó un arriesgado plan en el que sus tropas debían rodear las legiones romanas y atacar los flancos del ejército enemigo. La batalla comenzó con la iniciativa de Aníbal, quien, haciendo uso de su caballería pesada, derrotó a la caballería romana sin dificultad, dejando los flancos y la retaguardia de las legiones desprotegidas. Los romanos continuaron avanzando confiando en su superioridad numérica y en sus tácticas tradicionales, sin darse cuenta de que lentamente las tropas cartaginesas estaban formando una media luna a su alrededor. Los romanos fueron atrapados en una formación clásica de pinzas, siendo castigados por todos lados y sin posibilidad de retroceder, ya que la caballería de Aníbal estaba en su retaguardia. El resultado fue una masacre. Cerca de 50.000 romanos fueron asesinados y otros 20.000 fueron capturados como prisioneros. El ejército cartaginés perdió aproximadamente 6.000 guerreros, un bajo precio a pagar por la victoria contra Roma. La batalla de Cañas fue la mayor derrota en la historia del Imperio Romano y todavía está siendo estudiada por soldados de todo el mundo. Después de esta batalla, nada podía detener el avance de Aníbal contra Roma, y el Senado romano había ordenado cerrar las puertas de la ciudad. Aníbal, sin embargo, no pudo aprovechar la oportunidad y decidió proceder con cautela a través del territorio romano, tal vez temiendo que los romanos tuvieran otro ejército escondido con una emboscada. También había otros obstáculos que dificultaban el ataque contra Roma, como la falta de armas de asedio que tardarían meses en construirse, el gran número de los soles heridos, la falta de dinero para pagar a las tropas y la cantidad de alimentos necesarios para mantener asedio contra una gran ciudad. Ante la indecisión de Aníbal, uno de sus comandantes más importantes, llamado Maarbal, criticó al general cartageno diciendo: «Seguramente ningún hombre es bendecido por todos los dones de Baal. Tú, Aníbal, sabes cómo ganar una victoria, pero no sabes cómo usarla». Los romanos no perdieron tiempo y pronto llevaron a cabo una convocatoria masiva, creando rápidamente nuevos ejércitos y, siempre que fue posible, llevaron a cabo ataques contra los campamentos de Aníbal, pero siempre evitando la confrontación directa con el ejército cartaginés. Para empeorar las cosas, Aníbal comenzó a perder el apoyo del gobierno de Cartago, ya que Aníbal había estado en guerra durante muchos años. Constantemente Aníbal enviaba emisarios a Cartago pidiendo nuevos refuerzos y suministros, pero la lucha contra Roma agotaba las arcas de la ciudad y la respuesta no siempre era positiva. Se libraron nuevas batallas y Aníbal tomó algunas ciudades pequeñas como Capua y Tarento, pero con cada día que pasaba, su campaña militar se volvía insostenible contra la increíble habilidad romana de reorganizarse después de cada derrota. Después de casi 15 años luchando contra Roma, Aníbal fue convocado de nuevo a Cartago y se retiró de Italia en el 203 a.C. Hay diferentes especulaciones sobre qué razones habrían llevado al gobierno cartaginés a ordenar el regreso de Aníbal. Uno de ellos sugiere que el Senado cartaginés temía que si Aníbal tomaba la ciudad de Roma, se volvería en contra de Cartago y comenzaría la construcción de un nuevo imperio. Pero la razón más probable es que Cartago necesitaba defender a Aníbal y su experiencia en el combate, ya que el general romano, Escipión Africano, había desembarcado en África y estaba atacando y saqueando las ciudades cercanas a Cartago. Aníbal ya conocía la fama de Escipión Africano, que según algunas fuentes también estuvo presente en la terrible batalla de Cañas, siendo uno de los pocos sobrevivientes de ese conflicto. El Escipión Africano ganó experiencia con el tiempo y se mostró como un adversario peligroso, ya que también le gustaba utilizar tácticas inesperadas en el campo de batalla y no se dejaba manipular por el enemigo.
Aunque Aníbal y Escipión compartían una admiración mutua, el enfrentamiento entre los dos grandes generales era inevitable, y así, en el año 202 a.C., se libró la famosa batalla de Zama. Un día antes de la batalla, Aníbal y Escipión tuvieron una reunión formal donde discutieron posibles términos de la paz, pero no pudieron llegar a un acuerdo que satisfaciera a ambas partes. La batalla comenzó con Aníbal llevando a cabo un ataque con sus elefantes de guerra. El cargamento de elefantes tronó a través de la llanura entre los dos ejércitos, una vista que seguramente asustaría a cualquier ser vivo. Pero Escipión estaba preparado y ordenó a su ejército tocar cientos de trompetas de guerra. El ruido ensordecedor hizo que los elefantes entraran en pánico y se detuvieran su avance. Algunos incluso se dieron la vuelta y avanzaron contra las líneas del ejército cartaginés. Unos pocos elefantes llegaron al ejército romano, pero pronto fueron eliminados, siendo golpeados por docenas de lanzas lanzadas por los legionarios. El ataque de los elefantes cartagineses fue un fracaso y, para sorpresa de Aníbal, su caballería estaba siendo dominada por la caballería de mercenarios contratados por los romanos. Quedaba ahora el brutal combate cuerpo a cuerpo de los soldados a pie. Incluso los soldados veteranos de Aníbal fueron incapaces de deshacerse de las bien disciplinadas formaciones de las legiones de Escipión. Mientras la infantería estaba en su lucha, la caballería romana atacó los flancos y la retaguardia cartaginesa, sembrando el pánico entre los cartagineses, que se dispersaron rápidamente. La batalla había terminado y el gran Aníbal Barca había sido derrotado. Aníbal regresó a Cartago, donde declaró que Cartago estaba indefensa y que debía aceptar cualquier condición impuesta por los romanos, con la esperanza de preservar su autonomía y proteger sus ciudadanos. Escipión hizo numerosas demandas a los cartagineses, entre ellas que Cartago ya no podía luchar contra ningún pueblo sin el permiso de Roma. Tampoco podían entrenar nuevos elefantes de guerra o construir una nueva flota de naves. Aunque tales términos debilitaron claramente a Cartago, fueron aceptados sin mucha resistencia por el Senado cartaginés, y así, después de más de 20 años, la Segunda Guerra Púnica terminó. Aníbal tenía unos 46 años cuando terminó la guerra, y en los años siguientes entró en la carrera política donde ocupó el cargo de primer magistrado. 7 años pasaron y comenzaron a surgir rumores de que Aníbal estaba entrando en contacto con Antíoco III, el gran rey del Imperio Seleucida, que gobernaba casi todo el Medio Oriente y era un enemigo de Roma. Los romanos exigieron a Cartago entregar a Aníbal por su ofensa, pero Aníbal se fue a vivir al exilio viajando por muchas ciudades como Tiro, Antíoca, Efeso y Creta. Incluso si seguía moviéndose, Aníbal no podía deshacerse de los romanos, que siempre sobornaban o amenazaban a cualquier reino que se atreviera a dar la bienvenida a su odiado enemigo. Aníbal pasó sus últimos años de vida en la ciudad llamada Livisa, que estaba en la antigua región del noreste de Asia Menor y donde hoy se encuentra Turquía. Aníbal murió entre 183 y 181 a.C., a los 63 años aproximadamente, y se creía que se había suicidado por envenenamiento porque los romanos lo habrían encontrado de nuevo y ya estaba cansado de huir. Antes de morir, Aníbal habría dejado una carta en la que decía: «Aliviemos a los romanos de la ansiedad que han estado experimentando durante tanto tiempo, porque les resulta muy difícil esperar la muerte de un anciano». El impacto de Aníbal en la cultura romana se extendería aún por muchos siglos y su figura causó tal terror que dio lugar a la frase «Aníbal está a las puertas», frase en que aún hoy se utiliza para expresar la anticipación de una calamidad. Los romanos mismos tenían una renuente admiración por Aníbal, incluso construyeron algunas estatuas del general cartaginés. La Segunda Guerra Púnica también mostró a los romanos que debían mejorar sus tácticas de guerra y que el uso de estrategias militares innovadoras podrían acelerar el proceso de conquista de nuevos territorios. La historia de Aníbal Barca ha sido relatada en varios libros, películas y documentales, y su vida estuvo llena de momentos gloriosos que aún se recuerdan con admiración.